En este vídeo vamos a aprender a crear contenedores interactivos y en segundo plano. En los vídeos anteriores ya hemos aprendido cómo crear contenedores a partir de la imagen Hello World. El contenedor que creamos no hacía prácticamente nada, a excepción de mostrar un texto en la consola que nos servía solo para comprobar que Docker estaba funcionando correctamente. Además, nos facilitaba entender todo el proceso, es decir, desde la descarga de la imagen, desde el registro, hasta la creación del container, su puesta en marcha y su finalización. En este caso, vamos a crear algunos containers que van a hacer alguna cosa más. Para empezar, vamos a abrirnos unas terminales. En realidad tengo dos terminales abiertas en dos pestañas, porque vamos a ir utilizando una y otra en función del trabajo que vayamos a hacer. En este caso, vamos a empezar creando un container Docker con una imagen de Ubuntu. Para hacerlo, ejecutaremos el comando docker run y vamos a poner el modificador "-it", que significa que lo queremos lanzar en modo interactivo, y a continuación el nombre de la imagen que queremos emplear, en este caso Ubuntu. Vemos que nos dice que la imagen no está localmente y por tanto se va a Docker Hub a descargarla. Además observamos que la imagen se ha descargado en tres partes. Esto es así porque las imágenes Docker se crean a partir de distintas capas que son por otra parte reutilizables entre distintas imágenes. De modo que si ya tenemos una capa, no hace falta que la volvamos a descargar, sino que se puede emplear ya para futuras imágenes. Además, tenemos que observar que ahora mismo el prompt de nuestro sistema ha cambiado. Nos está indicando root @ y un número. Si nos vamos a la otra terminal y ejecutamos el comando docker ps, vemos que ya tenemos un container en ejecución cuyo ID coincide exactamente con el número en hexadecimal que tenemos tras de root @ en la terminal en la que hemos lanzado el container. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que estamos dentro de una terminal en el container que acabamos de crear. Podemos ejecutar comandos dentro de él, como por ejemplo ls. Vemos cuál es la estructura de directorios en el directorio actual de este container. También vemos que estamos ubicados en la raíz del mismo, pero hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los containers las imágenes traen el software más básico para que después lo complementemos con todos aquellos paquetes que nos hagan falta. Si intentamos ejecutar algunos comandos, como pueda ser el comando ifconfig, vemos que nos indica que el comando no está disponible. Sin embargo, como el container sí que está conectado a la red, podremos descargar los paquetes que nos hagan falta para añadir software al mismo. Como estamos en un Ubuntu, lo primero que vamos a hacer es hacer un apt update. Vemos que el container sí que se conecta a Internet y es capaz de actualizar la base de datos de paquetes. Y ahora, por ejemplo, vamos a instalar el paquete correspondiente al comando ifconfig, que se trata del paquete nettools. Lo hacemos con apt install nettools. Vemos que ahora se ha instalado este paquete y si ejecutamos el comando ifconfig, vemos que ya tenemos el comando disponible. Bien, como veis, es importante que el sistema donde está ejecutándose Docker tenga conectividad a Internet, primero porque hay que descargar las imágenes y después que los containers ya obtienen por defecto una conexión a Internet a través de nuestro sistema anfitrión. Esto es fundamental si queremos que los containers se puedan actualizar, se puedan complementar con nuevos paquetes, etc.
y hablaremos de redes un poco más adelante en nuevos vídeos. Cuando hemos lanzado un container Docker en modo interactivo desde el comando docker run, si ejecutamos el comando exit, lo que ocurrirá es que la ejecución del container va a terminar. Es decir, ese container donde estábamos ejecutando órdenes ha finalizado su ejecución por completo. Vemos que el prompt ha cambiado y ahora nos encontramos ubicados sobre el Docker host, es decir, sobre el servidor Docker. Lo vemos porque el prompt indica root at Linux. Linux es el nombre de la máquina que está ejecutando el proceso dockerd. Además, si ejecutamos docker ps, vemos que ahora no haya ningún container en ejecución, y si ejecutamos docker ps-l, vemos cuál fue el último container que se ejecutó, que corresponde exactamente al container que habíamos lanzado anteriormente y que ha finalizado hace aproximadamente 59 segundos. Para poner en marcha un container, tenemos que tener en cuenta que no siempre hay que hacerlo a través de docker run. Si lo hacemos a través de docker run, lo que estamos haciendo es crear nuevas instancias de un container basándonos en cierta imagen. Es decir, si ahora volvemos a ejecutar docker run -it ubuntu, lo que hemos hecho es crear un nuevo container a partir de la imagen ubuntu, que esta vez sí que la tenemos en local. Vemos que el prompt vuelve a cambiar. Ahora el identificador es diferente al identificador que teníamos antes. De hecho, si nos vamos a la otra terminal y ejecutamos docker ps-a, vemos que tenemos ahí los dos containers, el que está finalizado, que es el que lanzamos anteriormente, y el que está en ejecución, que es el que acabamos de crear. Es decir, hay que ir con cuidado con el comando docker run porque nos podemos encontrar en la situación de ir creando containers y containers y containers y ocupando un gran espacio en el almacenamiento del sistema Docker host. Si lo que queremos es lanzar un container que ya está creado, en ese caso tenemos la orden docker start. Vamos a salir del container en el que nos encontramos ahora mismo con exit. Estamos en el anfitrión. Vamos a hacer un docker ps-a. Ahí tenemos los dos containers que ahora mismo están parados y si queremos lanzar alguno de los containers, podemos ejecutar el comando docker start -i para ejecutar una sesión interactiva en el mismo y a continuación podemos optar por indicar el identificador del container o el nombre del container que queremos arrancar. En este caso vamos a hacerlo por el identificador, este de aquí. Y vemos que ahora ya estamos dentro del container porque nuestro prompt ha cambiado y nos indica tras la arroba el ID del container que acabamos de lanzar. Si nos vamos a la otra terminal y ejecutamos docker ps, vemos que ahora tenemos un container que se está ejecutando. Vamos a salir de este container ejecutando exit, con lo cual además se detiene su ejecución por completo. Lo comprobamos con docker ps. Vemos que ya no hay ningún container en ejecución. Y tenemos que decir que en muchas ocasiones los containers van a servir para proporcionar servicios de red. Eso significa que en lugar de lanzarlos de forma interactiva, puede resultar mucho más conveniente lanzarlos y que se queden en segundo plano. Es decir, sin necesidad de que tengamos que abrir una CLI en dicho container. Es el caso típico de lanzar, por ejemplo, un servidor web o un servidor de base de datos. Vamos a hacer un ejemplo buscando un servidor web como Apache 2 que se pueda lanzar como un container y que se quede en segundo plano, en el background. Para hacer esto nos vamos a ir a Docker Hub y vamos a buscar Apache. Apache es un servidor web clásico de Linux, es este de aquí, cuyo nombre de proyecto es httpd, como se puede ver en Docker Hub. Bueno, pues vamos a crear un nuevo container a partir de la imagen httpd de Apache. Para hacer esto nos volvemos a la terminal
Y en esta ocasión vamos a ejecutar el comando docker run -d para lanzar en modo detach o desacoplado nuestro container, y vamos a indicar también que la imagen a partir de la cual queremos crear el container sea la imagen httpd. Como esta imagen no la tenemos en local, Docker se conecta al registro, descarga la imagen y una vez descargada va a crear el container y lo va a poner en ejecución. Vemos que ya ha finalizado el proceso. En teoría el container se ha puesto en ejecución, pero nos ha devuelto el prompt a la máquina Docker host. Comprobemos con Docker PS qué es lo que ha ocurrido. Observamos que se ha creado un nuevo container a partir de la imagen httpd que está en ejecución, pero lo tenemos en el background. Esto es lo típico cuando los containers están ejecutando servicios de red, como os he dicho anteriormente. Sin embargo, puede ser interesante que en un momento dado queramos acceder a la CLI de dicho container y podemos hacerlo a través del comando docker exec. Si queremos entrar, por ejemplo, a este container de aquí, podemos ejecutar docker exec -it para indicar interactivo, y a continuación o indicamos el identificador del container o indicamos el nombre del container. En este caso voy a hacerlo por nombre, lo tenemos aquí. Y tras esto vamos a indicar con qué comando queremos acceder a la CLI de dicho container. Por ejemplo, indicamos el comando bash. Vemos que ahora ya nos encontramos dentro de una shell en el container. Si hacemos, por ejemplo, ls o hacemos pwd, son órdenes que se están ejecutando directamente dentro del container de Apache 2. Si nos vamos a otra terminal y volvemos a ejecutar docker ps, vemos que no hay un nuevo container, simplemente estamos dentro del container que habíamos arrancado en modo background. Y de hecho, si ejecutamos el comando exit, lo único que conseguimos es finalizar la shell que habíamos arrancado, pero el container debe continuar en ejecución. Vamos a comprobarlo de nuevo con docker ps y vemos que el container no ha muerto, el container sigue ahí, sigue ejecutándose. Si queremos pararlo, tenemos la orden docker stop, a la cual le indicamos o bien el nombre del container o bien el ID del container. En esta ocasión vamos a hacerlo por ID, con lo que el container habrá dejado de estar ejecutándose, y si hacemos docker ps observamos que ya no lo tenemos en ejecución. Bueno, de momento es todo lo que os quería explicar en este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido a poner contenedores en marcha, tanto en modo interactivo como en modo background. Y si es así, dale un like y suscríbete al canal.